que nuevamente les doy la bienvenida en nombre de Lista Verde Alternativa Profesional, un espacio de profesionales del ámbito de las ciencias económicas que venimos trabajando desde hace bastante tiempo primeramente para defender las incumbencias de los profesionales en económicas y para, entre todos, tratar de mejorar la profesión, ¿sí? Venimos trabajando en los ámbitos académicos, fundamentalmente en el área de graduados de Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Trabajamos también en varias comisiones en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y en este recorrido ya venimos teniendo charlas, aprovechando esta pandemia para continuar con la formación y el intercambio de ideas. Tuvimos varias charlas con diferentes organismos. En lo que va del año, estuvimos con la AFIP, hablando sobre moratoria, con rentas de la ciudad de Buenos Aires también, hablando sobre las facilidades de pagos que había en la ciudad y cuáles van a ser los nuevos desafíos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Es decir que con los dos organismos tributarios más importantes de la ciudad y del país estuvimos hablando, Ministerio de Producción, Ministerio de Economía, charlas sobre formación, sobre procedimiento tributario, sobre actualidad tributaria con el tema del monotributo y todas estas cuestiones que son, la verdad, que bastante novedosas para el profesional en económicas, pero en el día de hoy, conjuntamente con la AFIP, que muchos dirán, AFIP, estuvimos con AFIP, en este caso en particular, la AFIP es el sindicato que reúne a los trabajadores impositivos y de la seguridad social, que también en esta primera actividad en conjunto con Lista Verde Alternativa Profesional vamos a tratar este tema, el de Reforma Tributaria 2030. ¿Con quiénes contamos hoy para que participen de este debate? Primeramente con el contador Raúl Sánchez, que es contador público, director del Vice Fideicomisos y docente de la UBA y de la Universidad de La Matanza. Contamos con la licenciada Agustina Gallardo, que es licenciada en Economía, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, y con el contador Roberto Álvarez, que es secretario de Estudios Fiscales de la AFIP. Conjuntamente con la moderación que tengo en el día de hoy, coordinando esta charla, va a estar también Federico Ledesma, que es analista de sistemas de la UTN y que también es secretario de organización de la AFIP Capital. Dicho esto, le damos la bienvenida a los oradores, a quien va a moderar en el día de hoy conjuntamente conmigo, agradecerles en nombre de Lista Verde Alternativa Profesional y de AFIP por estar acá. Así que, Federico, te dejo para que empecemos con esta charla y empecemos un poco en este conversatorio a dar cuáles son las inquietudes que tienen los profesionales en ciencias económicas respecto al tema Reforma Tributaria 2030. Así que, Federico, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos y a todas, profesionales de ciencias económicas de todo el país. Es un orgullo para nosotros estar hoy compartiendo esta charla con ustedes. Como saben, el tópico que nos convoca es la reforma tributaria 2030. Vamos a tratar de hacer un diálogo un poco más dinámico entre los expositores. Por lo tanto, la idea es pelotearlos con algunas preguntas o algunos disparadores para que arranquen sus exposiciones. Lo primero que quiero plantearles es, todo mundo habla desde hace un tiempo de una reforma tributaria, la necesidad de una reforma tributaria. El planteamiento de las grandes principales potencias del mundo en estos momentos también indica que es parte de la agenda internacional del punto. Lo que yo les preguntaría es, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser las líneas directrices fundamentales de una reforma tributaria para la próxima década? Bueno, buenas tardes. Si me escuchan bien, me sigo. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. La verdad que me parece importante que Lista Verde y del Sindicato de los Trabajadores y las Trabajadoras de AFIP
estemos presentes en el debate de reforma tributaria que se instaló el año pasado y que por la pandemia y por otras urgencias económicas quedó un poco pendiente, un debate global, general, entre todos los actores, pero hemos visto al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo y también los consejos profesionales opinando, legislando y sancionando leyes y modificando ciertos impuestos, determinados impuestos, que direccionan en algún sentido algún marco de reforma más profunda a la que comúnmente estamos acostumbrados, que es puntualmente sobre un impuesto. En esta introducción cortita vamos a dejar algunos disparadores que nos parece a nosotros que son fundamentales tener en cuenta en un proceso de discusión de reforma tributaria, y que básicamente tienen tres desafíos cualquier reforma tributaria. El primer desafío es garantizar una estabilidad macroeconómica. Es decir, todos sabemos, a partir del siglo XVIII, cuando se crean los Estados-nación, como me gusta decirle a los estudiantes que forman parte de mi curso, sin impuestos y recaudación de tributos es muy difícil que exista un Estado. Digo, esa ilusión de no cobrar impuestos implica no tener Estado. Entonces, siempre la creación de un impuesto, la modificación de un tributo, la modificación de una tasa, va a estar relacionada con mantener una estabilidad económica. Cualquier modificación de un impuesto y más de un sistema, automáticamente tiene que tener en cuenta cómo se lo reemplaza en términos de recaudación o qué impacto va a tener la recaudación. Ahora, esa es una parte, un aspecto, porque a la vez nosotros tenemos que tratar de tener un sistema tributario que genere competitividad en la economía. Entonces también ahí hay que diseñar una serie de políticas que diferencien, que segmenten objetivos y también segmenten mismos impuestos. O sea, hay un concepto que se aplica mucho en economía, sobre todo en las políticas económicas, que es la necesidad de segmentar las políticas económicas, segmentarlas por tamaño, por sector, por región. Yo creo que con los tributos y los impuestos hay que avanzar en el mismo sentido. Digo, la última modificación del impuesto a las ganancias para sociedades tuvo un rasgo de segmentación, teniendo en cuenta diferenciar con alícuotas progresivas a pymes de grandes empresas, a emprendedores o autónomos de grandes empresas que tienen grandes ganancias. Entonces, eso permite una segmentación y mejorar la competitividad del sector productivo. Y el tercer elemento a tener en cuenta, que es fundamental, que es para mí el más importante, es que todo el sistema tributario, formando parte de una política fiscal, es una pata de la política fiscal, porque la otra pata es el gasto público, tiene que ver con la redistribución del ingreso. Es decir, no se puede disociar cómo se determina y organiza un sistema tributario sin tener en cuenta qué efectos tiene eso sobre la distribución del ingreso. Y cuando hablamos de redistribución del ingreso, que tendría que ser la redistribución secundaria, porque la primaria la hace el mercado, a partir de determinar el precio de los factores productivos, cuando hablamos de redistribución del ingreso, objetivamente tenemos que hablar de progresividad. La progresividad en el sistema tributario, para mí, es el otro elemento fundamental que tiene que estar presente. El primer país, aquí hay cosas que a veces se pierden en los debates mediáticos. El primer país que impuso un impuesto a las rentas en el mundo fue Inglaterra. Y los impuestos a las rentas en el mundo, Inglaterra lo impuso en el siglo XVIII, y el debate de la progresividad fue se dio en Francia primero, a partir del 1790. Los impuestos a las rentas eran impuestos que se creaban para financiar las guerras, para financiar la expansión de los territorios en ese momento europeos. De hecho, ese impuesto a las rentas de Inglaterra seguramente debe haber financiado la disputa del futuro de Inglaterra con Francia y con otros países de Europa. Digo esto porque se impusieron esos impuestos en un momento muy particular, de mucha necesidad de recursos. Hoy, por otro motivo, por una pandemia, está en el debate actual impuestos de las mismas características, como aporte extraordinario o como un impuesto a empresas que tengan ganancias multimillonarias en el mundo, que está debatiendo el G20 y ya tiene el apoyo de 130 países en el mundo, un impuesto extraordinario sobre empresas con grandes ganancias, para financiar ¿qué? Gastos extraordinarios que surgen a partir de una crisis, en este caso una crisis de salud. 300 años atrás fue una crisis bélica.
Y el sistema tributario argentino, para entrar un poquito más en el debate puntual de Argentina, es un sistema tributario regresivo. Primero, hagamos una aclaración. Sistema tributario no podemos solamente hablar del sistema tributario nacional. Es nacional y son los impuestos provinciales. Y claramente tiene un sesgo de regresividad, porque un peso importante de los impuestos que se recaudan tienen los impuestos indirectos, que se aplican sobre bienes y servicios. Hoy el 35%, voy a decir el dato exacto, el 35% de la recaudación, el 48% de la recaudación son impuestos sobre bienes y servicios de la recaudación nacional y representan el 14% del PBI. Y los impuestos sobre las rentas son el 18% y representan el 5% del PBI. Entonces, el sesgo del sistema impositivo argentino es un sistema impositivo regresivo. Y está demostrado, seguramente Agustina lo va a profundizar, que hay una relación directa también entre esto y los índices de desigualdad o los índices de Gini. Donde existe mayor progresividad, los índices de desigualdad medidos en los índices de Gini son menores, hay más igualdad. Entonces me parece que eso es lo primero que se debe debatir en Argentina. Yo dejo algunas cuestiones más respecto a la progresividad en Argentina. El sistema tributario argentino incluyó algún rasgo de progresividad después de 1930. La primera persona que en Argentina empezó a hablar de progresividad del sistema tributario fue Alejandro Bunge. Y tuvimos un sistema tributario bastante progresivo, hasta la década del 60. Eso se empezó a revertir después del 75, y en el 2001 llegamos a tener el mayor índice de desigualdad del país. En el medio de la crisis social y política, el sistema tributario era mucho más regresivo que ahora, y tuvimos el mayor índice de desigualdad. Hago otra aclaración. Algunos impuestos progresivos en la Argentina, como por ejemplo los impuestos a las exportaciones de determinados productos, son relativamente nuevos, no tienen más de 3 o 4 décadas. No es que de 1930 se vienen aplicando, con lo cual la incidencia sobre el sistema tributario es bastante nueva. Me parece que hay dos temas que debe también debatirse en una discusión de reforma tributaria. Un tema que es una deuda pendiente de Argentina, de la última parte diría 24 años, es la ley de coparticipación federal de impuestos. Es decir, en Argentina un día habrá que discutir cómo se distribuyen los impuestos nacionales, qué recaudo del Estado Nacional y qué recaudo de las provincias. Dije 24 años porque, y es un minuto más y ya termino, porque la reforma de la Constitución de 1994 en Argentina establecía que la actual ley de coparticipación federal de impuestos debería estar vigente hasta el 31 de diciembre del 96. Y sigue vigente. Y es una ley de 1988. Y fíjense que la última discusión sobre coparticipación federal de impuestos no fue por la ley, sino que fue por el decreto, por el acuerdo que a través de un decreto firmaron Eduardo Duhalde y Aníbal Ibarra para discutir la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, discutir la coparticipación implica un acuerdo político. Primero que la ley de coparticipación es muy particular, es una ley convenio, tiene ciertas características, es una ley que, más allá de que aprobada por el Congreso Nacional, debe ratificarse por el Ejecutivo y debe ser ratificada por todas las legislaturas provinciales. Es un acuerdo político, donde todos los gobernadores, gobernadoras, jefe de gobierno, presidente, presidenta, se tienen que poner de acuerdo para ver cómo se distribuye la masa de recursos que un país como Argentina recauda, cuánto queda para el Estado Nacional y cuánto queda para la provincia. Y también tener en cuenta en ese marco que durante la década del 90 ciertos gastos públicos que asumía la nación pasaban a las provincias. Sobre todo los más conocidos son salud y educación. Y esos son gastos que empezaron a sostener las provincias y que no entraron en el debate de una manera equitativa porque nunca se le reconoció a las provincias los ingresos que debían aumentarse de la nación hacia las provincias en función del aumento de gastos que las provincias asumían en educación y salud. Me parece que esos tres ejes, es decir, la progresividad, la relación del marco de presión fiscal con desigualdad del ingreso
y la coparticipación federal de impuestos, que resume la distribución de impuestos que recauda la nación con la provincia, son los ejes principales a discutir una reforma tributaria. Porque si no, lo que pasa es que terminamos discutiendo el monotributo. Y lo importante del sistema tributario argentino, en términos de recaudación, no es el monotributo, es todo lo anterior. Perfecto. Muchísimas gracias, Raúl. Como vos bien decís, como disparadores nos sirven para poder entender por dónde tendría que venir la reforma tributaria 2030. Nosotros como profesionales de ciencias económicas sabemos muy bien que cada vez que hablamos de tributos, lo que se trata de ver es cuál es la exteriorización de la capacidad contributiva que vamos a gravar. Hablamos en un caso de la renta, de los impuestos a las rentas, de los impuestos al patrimonio, de los impuestos al consumo. Y también cuando hablamos del sistema tributario argentino, muchas veces los medios lo que dicen es, hay que bajar los impuestos. En ese hay que bajar los impuestos que todo el mundo cuando habla de reforma dice hay que bajar. Eso es tan así. En el caso de Argentina y el resto de los países, hablemos no solo de América Latina, sino a nivel mundial. ¿Cómo estamos respecto de la carga impositiva en este país respecto del resto? Y esto también se lo tiro un poco a Agustina, dado que ella es nuestra licenciada en economía del grupo y que generalmente es su expertise. Así que Agustina, no solo bienvenida, sino que a ver si nos podés hacer un poquito pasarnos un poquito de info respecto de este punto. Vale, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y aprovecho ahí el pie y un poco lo que decía Raúl. Primero para introducir esta primera discusión por ahí más conceptual sobre la presión tributaria en Argentina y cierto discurso que resulta un poco confuso y sobre todo a veces contradictorio con los datos. La verdad es que inicialmente si nosotros miramos la presión tributaria de todos los países del mundo, mirando la presión tributaria total, incluyendo impuestos nacionales, subnacionales y seguridad social, que después voy a hacer un comentario chiquito sobre el tema de seguridad social, Argentina no está entre los países con mayor presión tributaria, tampoco está entre los de menor presión tributaria. Ronda la mitad de tabla, cercano a países como Brasil y Uruguay, que muchas veces se los ve como lugares a los que nos queremos llegar, sobre todo con Uruguay. Lo cierto es que el número de presión tributaria es muy similar, sí quizás con otra estructura, pero ahí ahora profundizo un poco ahí. Pero lo cierto es que no es un rasgo que se destaque en Argentina tener una altísima presión tributaria. En principio, su valor, que anda en 28, 29, según el año, según cómo es la recaudación, sobre el PBI, vamos a estar en la mitad de tabla. Pero el segundo rasgo muy interesante de esta discusión es que cuando hacemos el ejercicio de ver, bueno, si yo ordeno todos los países del mundo por su presión tributaria, ¿qué me encuentro en el podio de los que más alta tienen y los que más baja tienen? Sin que eso implique necesariamente cierta causalidad, les leo. El podio de los 3 países con mayor presión tributaria del mundo son Dinamarca, Francia y Bélgica, con 46, 45 y 42. Y el podio de los 3 países con menor presión tributaria son Níger, Congo y República Democrática del Congo. En principio, como en el ejercicio súper inicial, y digo, les puedo pasar toda la lista para buscar al país que más les guste de modelo a seguir, pero como ejercicio inicial diríamos que bajar la presión tributaria no sería como el principal desafío a enfrentar en una reforma tributaria posible, y pensando en el desarrollo y en políticas a favor de la producción, de la generación de empleo y demás. ¿Eso significa que Argentina hoy debería profundizar esta estructura tributaria que tiene con mayor presión tributaria? Bueno, no, y en parte acá, siguiendo lo que decía Raúl, uno de las principales falencias que yo le encuentro al sistema tributario argentino son 2. Por un lado, la muy mala incidencia distributiva que tiene. Si bien nuestra presión tributaria está un poco más cerca de los países desarrollados que de los otros, la incidencia distributiva en nuestro sistema fiscal es muy baja.
Es decir, cómo se reduce la desigualdad antes y después de la acción fiscal, estamos muy lejos de los países desarrollados. De hecho, cuando miramos la desigualdad antes de la acción fiscal, no estamos tan distintos. El mercado es genera más o menos las mismas desigualdades. El tema es que la acción fiscal en los países desarrollados reduce mucho más la desigualdad de lo que lo hace en la Argentina. Esto en parte tiene que ver con la estructura de recaudación que tenemos. Cerca de la mitad está sobre bienes y servicios, o sea, cerca de la mitad de la recaudación es sobre bienes y servicios, que tenemos dos problemas con eso. Tira a hacer más regresivo el sistema, pero a la vez, generalmente es mucho más fácil trasladarlo a precios que los impuestos directos, que a la vez son más progresivos. Y el segundo tema, que aquí quienes son contadores y contadoras probablemente puedan opinar mucho más que yo de esto, es la terrible complejidad que tiene el sistema tributario argentino. Y eso también hace que, a pesar de que la presión tributaria argentina no sea tan alta, para aquellos contribuyentes cumplidores, la presión tributaria puede volverse muy alta. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hago una nota muy pequeña sobre cómo medimos la presión tributaria, medimos lo que se recauda, todo junto, gobierno nacional y gobiernos provinciales, sobre nuestro Producto Bruto Interno. No me habla de alícuotas. Por ende, el contribuyente 100% cumplidor, el que tiene todo en regla, probablemente experimente que su presión tributaria es un poco más alta que la que nos da el agregado de la economía. Y muy probablemente eso, o muy probablemente no, eso se basa en los altos niveles de informalidad que tenemos, disculpen, que hacen que los datos no terminen de reflejar la complejidad que tiene el sistema tributario argentino. Y el desafío, me parece que también para pensar reforma tributaria en el futuro, es trabajar en la simplificación de un sistema tributario alineado con la generación de empleo y con los segmentos PYME. Porque a la hora de pensar cómo abordar esos segmentos, la manera de integrarlos al esquema de recaudación va a ser siempre haciendo mucho más sencillo y que la FIP esté como más cerca de esos contribuyentes y que arme sistemas más sencillos incluso para acceder a esas segmentaciones y a esos regímenes de beneficios. Sí, porque acá veo a algunos contadores conocidos de los sectores PYME. Digo, si sabemos que hay un montón de regímenes, ya sea de formación, de economía del conocimiento, decreto 814, un montón de regímenes que existen para beneficiar a las economías regionales, que en la medida en la que sean inaccesibles para los sectores más pequeños, se terminan perdiendo en la nada, porque en general son esfuerzos fiscales que el Estado está haciendo para acompañar a ciertos sectores y que no logramos concretarlos en pos del objetivo para el cual se diseñaron. Entonces, si a la hora de enfrentarnos al desafío de pensar una reforma tributaria en ese sentido, mucho más que abordar la cuestión de la presión tributaria, que insisto, no es un número que salga, que sea mucho más alto, más bien es de mitad de tabla, como les decía antes, sí tenemos como peores indicadores en materia de complejidad, de la dificultad del cumplimiento, de la dificultad para conseguir reintegros o regímenes promocionales y demás. Esas problemáticas sí aparecen con mucha más frecuencia que el hecho de que sean muy caros en sí mismos. Bueno, yo no puse cronómetro, lo quería poner y no lo puse, pero creo que ando por ahí, ¿no? Estoy bien. Sí, sí, bien. Estás bárbara bien. de tiempo. Bien, perfecto. Bueno, en realidad eso, pensando sobre todo en eso, y lo último que digo, ya que si tenemos un poquito de tiempo, otro de los grandes debates, me parece que para la reforma 2030, es también pensar el asunto de la seguridad social. Sobre la seguridad social tenemos algo para decir, saben que si bien en muchos aspectos, o sea, es algo que se trabaja con la FIP, que
pero conceptualmente no es estrictamente un impuesto, una discusión más teórica, pero no es estrictamente un impuesto en el sentido en el que, bueno, se supone que en el futuro uno recibe, y por eso queda como en un gris en su clasificación. Bueno, representa una parte importante de esto que llamamos presión tributaria, y también eso enturbia la comparación con otros países que tienen regímenes previsionales privados. Entonces, ese mismo aporte que se hace a lo que era una FJP, en Argentina se cuenta como un aporte para el Estado, pero sobre todo una gran discusión que tenemos ahí es, hoy por hoy, aprox, grandes números, el sistema previsional recauda 6 puntos del PBI y gasta 11. Más o menos, de acuerdo al mes que miremos, andamos ahí. Tenemos 5 puntos del PBI estructurales de déficit del sistema previsional. Es una discusión que hay que dar porque, por un lado, el sector productivo, lo que más queremos es que genere puestos de trabajo formales. Con lo cual, apuntar a seguir subiendo las alícuotas de aportes y contribuciones, a priori luce inviable. Si lo pensara, tampoco me atrevería a decirlo en este contexto, pero digo, en principio, muy difícil pensar en subir los aportes y las contribuciones. El gran desafío es ver cómo diseñamos este sistema para incluir a más personas, o sea, para ganar por masa y no por tasa, diríamos. O sea, para que sean más personas y no más alícuota, para poder saldar de un modo más sustentable este déficit estructural que tiene nuestro sistema previsional y que además tanto nos enorgullece. Porque cuando miramos el porcentaje de cobertura del sistema previsional argentino en comparación con el resto del mundo y en comparación con la región, somos uno de los países que más cobertura previsional tiene. Con todos los comentarios que podríamos hacer al respecto y que nos gustaría que jubilados y jubiladas cobren más y mejor y darnos aumentos, más, aún así nuestros porcentajes de cobertura previsional son altísimos. Y diría que a grandes rasgos es un consenso social no abandonar a la tercera edad en Argentina. Con lo cual me parece que ese es el debate más urgente y más interesante que tenemos por delante. Ahora sí, gracias. Bárbara, Agustina, muchísimas gracias. Y bueno, a ver, Fede, comentanos si tenés alguna inquietud. No, muy interesantes las reflexiones tanto de Raúl como de Agustina. Anoté la cuestión de la progresividad, la coparticipación, el equilibrio fiscal, la importancia de la segmentación en la mirada de la carga impositiva, la complejidad de la complejidad impositiva del sistema tributario y de las políticas que a veces no son eficientes, y este tema último de la carga relativa, ¿no?, del sistema de seguridad social argentino, tan importante también lo que planteó Agustina. Tal vez le deje para la próxima pregunta porque hizo una mención a la cuestión de la cercanía en el peso con Brasil y Uruguay, si ella considera, si lo dejo para la próxima, si ella considera que la discusión de una reforma tributaria tendría que tener alguna dimensión ligada al Mercosur o no. Pero en todo caso le pediría ahora a Roberto Álvarez, el tercer expositor, secretario de Estudios Fiscales de la AFIP, ¿cómo lo ve desde la óptica del organismo la discusión de una reforma tributaria y cómo piensa que el organismo está funcionando hoy en día en su servicio al contribuyente, su despliegue territorial, si cree que hay alguna reflexión o reforma que hacer en este sentido? Bueno, buenas tardes a todos, gracias y a todas, gracias Fede. Antes de meterme en la pregunta, resalto un poco lo de Raúl y lo de Agustina. Me parece que, y lo que decía Fede recién del Mercosur, creo que el sistema fiscal o el sistema tributario es una parte de un gran sistema económico, ¿no? No se puede discutir el sistema tributario sin discutir el sistema financiero, el sistema de comercio exterior, el sistema previsional y en qué vamos a destinar los recursos. Pero bueno, no me quiero ir para ese tema, pero me parece que esas partes en las discusiones también
deberían estar para hacerlo más abarcativo. En cuanto a lo que decía Agustina de la presión fiscal y de cómo que es cierto, aquellos contribuyentes cumplidores, no solo que ven que están pagando mucho, sino que están pagando todo el tiempo. Y ven una gran injusticia con aquellos que no pagan. Ahí me parece que como trabajadores del organismo y como trabajadores del Estado y como militantes tenemos que tener una visión. Me parece que este catalizador que fue la pandemia, que aceleró toda una serie de cosas que se venían ya gestando en el proceso de cambio tecnológico y también se aceleró en el mundo del trabajo, me parece que la AFIP ha respondido bien a este momento de pandemia con el tema de las presentaciones digitales, con la implementación de programas sociales que por primera vez se hicieron desde la AFIP, pero también nos obliga a pensar un modelo de organismo distinto, que no solo, digamos, se ocupe de las cuestiones o que abarque las cuestiones digitales, sino que también tenga una mirada inclusiva, que tenga una mirada de territorio, por llamarlo de alguna manera, o de acercamiento al contribuyente, sobre todo a los contribuyentes, como decía Agustina, pequeños y medianos, o aquellos contribuyentes que van a quedar necesariamente afectados por esta brecha digital que también se va a empezar a dar. Entonces, me parece que nosotros tenemos la obligación, no solamente los trabajadores de la AFIP, sino también los funcionarios de la AFIP, y en conjunto con el Consejo, con la facultad, con los colegios de contadores, de abogados, de profesionales que estamos día a día trabajando de un lado o del otro en relación a la AFIP, de pensar una AFIP distinta, una AFIP más territorial, una AFIP más cercana al ciudadano. Por dos lados me parece que lo tenemos que ver. Por el lado de ensanchar la base imponible, llegando a aquellos sectores que hoy no están en la pecera, que hoy no son pescados, no son peces de la pecera, sino que, digamos, hay que meter más peces en la pecera para ensanchar esa base imponible y poder pensar, en el caso de que sea necesario una baja en la presión fiscal, que es otro tema. Habría que ver si el objetivo de ensanchar la base imponible es bajar la presión fiscal o aumentar los gastos, o ver, digamos, pero bueno, es una condición necesaria, sí, ensanchar la base imponible. Y por el otro lado, de llegar a aquellos sectores que hoy no están incluidos, con lo cual no tienen una inclusión impositiva y no pueden gozar de cosas básicas como una obra social o los aportes previsionales, hasta que un contador de una pyme pueda tener mayor facilidad para acceder a un trabajador de la AFIP que le solucione los problemas. Me parece que uno de los objetivos es no dejar todo librado a la digitalización del organismo, ¿no? Porque me parece que eso no va a resolver lo que necesitamos como país y como Estado. Nosotros siempre damos un ejemplo. El ejemplo es que mientras las fronteras económicas y las fronteras urbanas incluso se van corriendo y la gente quizás se va a vivir a otros lugares más lejos, quizás la AFIP no logra ir llegando con lo que conocemos como agencias a esos lugares. Bueno, ahí hay algo para trabajar. Ahí me parece que tenemos que tener... no sé si pienso en voz alta, por ahí un modelo similar al que tiene el PAMI o el ANSES, con una territorialización mayor, pero bueno, ir pensando entre todos un modelo de desarrollo de organismo distinto, más cercano a la gente sobre todo. Bueno, básicamente eso. Lo otro que se nos ocurre decir y que también lo implementamos este año fue que cuando pensemos alguna medida
no la pensemos solamente en términos sectoriales, sino que tengamos en cuenta los demás sectores. En ese sentido, nosotros presentamos como gremio un proyecto de modificación del impuesto a las ganancias, donde Federico Ledesma tuvo gran parte que ver, porque fue uno de los que lo llevó adelante, donde incorporamos como novedad una nueva deducción especial nosotros le pusimos 300.000 pesos y en función de eso hicimos los cálculos, pero que no solo beneficiaba al contribuyente que quedaba no alcanzado por el aumento del mínimo no imponible que se terminó sancionando, sino también que beneficiaba a ciertos sectores productivos donde se orientaba esa deducción especial, turismo interno, compra de automóviles, refacciones, compra de materiales, y también aprovechando los sistemas digitales e informáticos vigentes, tenía la mirada de que, bueno, por un lado el Estado pierde recaudación con esa deducción, pero por el otro lado generamos recaudación vía blanqueo de la economía con la incorporación de las compras a través de los tickets o de los comprobantes fiscales a través de los sistemas informáticos, para que la AFIP en tiempo real vaya recuperando esa deducción y vaya blanqueando y recaudando más en sectores que antes no lo iban a hacer. No era solo una deducción por la deducción misma que beneficiaba a los trabajadores, que quizás uno piensa como movimiento sindical que solo nos tenemos que ocupar de eso. Bueno, no, dábamos una mirada integral y bueno, pudimos exponerla, no prosperó, pero me parece que ese es el camino, y para que eso vaya tomando más volumen lo tenemos que seguir charlando y seguir pensándolo no solo entre nosotros, no solo con el resto del movimiento obrero, sino también ya vuelvo a repetir, con todos los demás actores de la comunidad. Así que bueno, no me extiendo más, un poco son esos los puntos que quería plantear y bueno, muchas gracias. Qué bueno, Roberto, que haces esta mención a que el organismo y los trabajadores y las trabajadoras están trabajando en pos de modificaciones sobre estos impuestos, ¿no? Sobre el impuesto a las ganancias. Como vos bien decís, a veces nunca las iniciativas, o pasa también que algunas iniciativas llegan a buen puerto, algunas quedan en el camino, pero lo importante es saber que los organismos recaudadores también están acercando ideas, porque muchas veces para el profesional de a pie, cuando tiene que relacionarse con organismos de esta importancia, como es la AFIP, que es algo que no es solamente un organismo local, sino que es un organismo que está en todos lados, porque la verdad que tiene una muy fuerte presencia, y cuando vos hablas de esta necesidad también de que esté más presente, que haya más agencias, que pueda haber una relación quizás con el contribuyente más amena, o quizás también ahora en esta pandemia que se han acelerado, como vos bien comentaste, los tiempos y todo esto de la bancarización, del trabajo de las presentaciones digitales y todo eso, es muy importante saber que el organismo también no solo se ocupa de recaudar, sino que también de estar cerca de la ciudadanía, de aquel contribuyente, del ciudadano que quiere no solo abonar un tributo, sino que también, como vos bien dijiste, tener algún beneficio. En este caso de la pandemia, tuvimos la AUH, tuvimos beneficios como el Repro 1 y el Repro 2, para que también la pequeña y mediana empresa tenga la posibilidad de pagar salarios, ¿sí? Con una economía en recesión, que fue que fue una consecuencia más que nada de este contexto pandémico, que quién hubiese pensado que íbamos a estar atravesando estas situaciones. Pero bueno, yendo nuevamente a la ronda de preguntas, de lo que ustedes estuvieron planteando hace un rato, como que nos quedó también las ganas de saber esta reforma tributaria 2030, ¿qué va a tener en cuenta como política en el tema de la imposición al sector externo? Y además de ver cuál va a ser la relación con el sector externo, ¿cuál va a ser la relación con los precios internos? Yo no sé, Raúl, si vos podés avanzar un poquito más cuando hablaste del sistema tributario en general y hablaste un poco de la progresividad.
¿Qué nos podés comentar respecto de estos dos temas? La política de imposición al sector externo y de los precios internos. Comentanos un poco. Si te desmuteas, por supuesto, ¿viste? Porque acá también tenemos que tener en cuenta eso, que estamos con la tecnología a full. Sí, no, ahí me desmuteé. Sí, me gustaría 2 o 3 de lo que dijeron Agustina y Roberto, y vos también, Patricia y Fede, decir 2 o 3 cuestiones que me quedaron ahí en el tintero. El tema de la presión fiscal, en la Argentina es un debate, pero en Argentina no entienden que la economía es una ciencia empírica. Entonces, si yo tomo los pactos fiscales que Mauricio Macri firmó con las provincias en 2017, 2018, 2019, esos pactos fiscales disminuían el impuesto a los ingresos brutos y el impuesto de sello que cobran las provincias. Y todos sabemos que el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto que tiene una incidencia muy importante sobre el precio final de los bienes y servicios, porque está en toda la cadena de valor. No hubo más inversiones, al contrario, hubieron menos inversiones. Acordémonos del segundo semestre, la luz al final del túnel y los brotes verdes, no pasó nada de eso. Y terminamos en 2019 con el 54% de inflación y mayor desempleo. Es decir, esto de disminuir impuestos en Argentina reciente, la de hace 2 años atrás, no generó beneficios para el sector productivo. Me gustó el planteo que tiene una relación, el planteo por un lado de la seguridad social y el planteo de la territorialidad de Roberto, seguridad social de Agustina en términos globales. Porque también, si hay economía no registrada, a mí no me gusta decir blanco y negro, si hay economía no registrada, es porque en todo sistema económico no está registrado. Es decir, si hay trabajadores no registrados, hay ventas no registradas, hay compras no registradas, hay producción no registrada. Porque si no, en algún lugar salta el registro de eso. Entonces, parte del problema, y esto, por eso hay que relacionar el sistema tributario con la competitividad y cómo se le orienta al sector productivo. Porque parte de la solución de ampliar la masa de contribuyentes, de que puedan aumentarse los recursos de la seguridad social y que puedan compensar ese gasto que duplica casi a los ingresos en términos de porcentaje PBI que tiene los tributos de la seguridad social, mal llamados tributos, pero pongámoslos ese nombre, que quiero recordar que aumentaron después de la estatización de las AFJP, porque antes no iban al Estado tampoco, aumentaba el gasto y no aumentaban los recursos. Es decir, eran menos todavía del 2007 para atrás, cuando se instaló el sistema de FJP. Entonces hay que buscar la relación entre la modificación del sistema tributario y la competitividad de la economía es fundamental. Y con respecto a la coparticipación, y después voy a la pregunta un minuto, hay otro tema que es cómo se han debilitado las administraciones provinciales, los organismos de administración de impuestos, administraciones públicas provinciales, que han perdido peso y aparte hay enormes diferencias con los criterios. Yo creo que un día habrá que sentarse a discutir por qué en una provincia se cobra un impuesto inmobiliario con determinado objeto y por qué en otra con otro objeto. Y que es una distorsión enorme en términos de el impuesto inmobiliario que se cobra en la provincia y que se cobra en otra. ¿Por qué en algún caso hay sectores exentos en los impuestos inmobiliarios y en otros pagan su impuesto por tener una propiedad? Entonces, esa distorsión también va a haber que discutirla, porque forma parte de discutir todo el sistema tributario. Con respecto a la pregunta de las retenciones y los precios, los impuestos a las exportaciones surgen a partir, los que tienen más peso, surgen a partir de un aumento en el valor de esos commodities en los mercados internacionales y que no trasladen a precios internos esa ganancia extraordinaria. Tienen un rasgo de progresividad porque son impuestos que disminuyen una ganancia extraordinaria. Hay debates económicos, uno puede ir a
a la teoría de David Ricardo y decir esa ganancia extraordinaria de los productos del campo se da por la naturaleza del campo, y David Ricardo decía, ese no es una inversión que mejora la productividad, sino es algo natural, eso le corresponde más al Estado que al dueño de la propiedad. Y toda progresividad en un sistema tributario implica un límite a la propiedad privada. Digo esto en el momento que el Papa habló que la propiedad privada es una cuestión secundaria. Digo, los objetivos de la progresividad implican también un límite a la propiedad privada. Digo, porque cuando vos, parte del objeto es la rentabilidad o la renta extraordinaria, vos estás actuando sobre la propiedad privada. Y además tiene un impacto en lo que comúnmente se dice, las mesas de los argentinos, la comida, lo que consumimos acá en Argentina. ¿Por qué? Porque regula precios. En un país donde la inflación, recordando una frase célebre, a mí siempre me quedó esa frase, ante la pregunta, ¿es difícil bajar la inflación? La respuesta es, ¿qué va a ser difícil bajar la inflación? La hizo un expresidente, digo, siempre me quedó esa respuesta, digo, es un tema que tiene 60 años, 80 años, 90 años la inflación argentina. Uno va a cómo se medía la inflación argentina en el siglo pasado, en la década de 1910-1920, y teníamos el 30% de inflación anual. Es un problema centenario, no existía el IPC, pero lo que se asemejaba al IPC medía eso. El segundo plan quinquenal de Perón estaba orientado a disminuir los niveles de inflación y a generar ahorro. Digo, entonces, no es un problema de 4 años, 6 años, o se solucionó algunos años con la convertibilidad, hasta que eso funcionó. Porque después en 2012 explotó y se consumió toda la inflación que venía de antes, y tuvimos épocas de hiperinflación. Entonces, la política de impuestos sobre las exportaciones, y también hay impuestos sobre ciertas importaciones, tiene que tener las dos miradas. Cuidar el nivel de divisas, apropiarse una renta extraordinaria, y a su vez cuidar los precios internos. Y tiene una relación también con la distribución del ingreso, tanto en el cuidado de los precios internos como en la apropiación de la renta extraordinaria. Yo creo que hay distorsiones del sistema tributario argentino que empiezan con una cuestión temporaria y después quedan permanentes. Por ejemplo, el impuesto al débito y crédito bancario. Era un impuesto de emergencia, y la emergencia lleva como 30 años, casi. Digo, capaz que alguno o alguna que está en esta charla es más joven que el impuesto a los débitos y créditos bancarios, y era un impuesto para 2 años o 3 años. Y yo creo que el tema de las retenciones también merecen, en el actual sistema económico internacional, y en particular Argentina, un debate que no se dio de la manera más prolija en el 2008. Porque parecía que era un debate campo anticampo, cuando el debate en verdad era otro, sino cómo insertar de una manera más que tenga que ver más con la sostenibilidad macroeconómica, con la competitividad, con el cuidado de los precios internos, con la generación de divisas para el país, cómo se segmentaban en ese momento las retenciones. Y ahí, de vuelta, ahí había una propuesta de segmentación, en función de los precios de esos famosos productos, que eran 4, soja, maíz, trigo, y me falta uno, no me acuerdo cuál es, bueno, eran 4 productos del campo que se discutía la segmentación de las retenciones, y no se aceptó esa segmentación. Cuando tal vez, después cuando bajó, en ese momento era el mayor precio de la soja, cuando después bajó el precio de la soja le convenía la segmentación porque iban a pagar menos retenciones. Y me parece que ahí el debate queda empantanado. Por eso también es muy difícil discutir una nueva ley de coparticipación y un nuevo sistema impositivo nacional que abarque también el debate de los impuestos provinciales y los municipales. Pero un día habrá que salir de este pantano, porque si no, porque aparte, como yo dije al inicio, y me gusta siempre remarcarlo, la política tributaria es el primer paso de una política de redistribución del ingreso. Uno determina de dónde el Estado va a sacar los recursos, pero después hay que ver a dónde se destinan esos recursos para ver si realmente a través de la aplicación del gasto público
hay redistribución del ingreso. Eso también es otro análisis que hay que hacer. Hay países europeos que tienen efectos muy importantes en esa redistribución secundaria que hacen con la política tributaria. Hay países latinoamericanos que no, casi no incide, y Argentina incide poco. Tiene más repercusión sobre el gasto que sobre los recursos que obtiene. Bueno, gracias Raúl, muy amable. Bueno, ahí se va pesquisando algo importante acá en la charla, en las exposiciones, que es pensar la política tributaria como una herramienta de política económica también, ¿no? Y en ese sentido le quisiera preguntar para terminar, y luego vamos a las preguntas del público presente, a la licenciada Agustina, ¿qué relación ve entre... Hola, ¿sí? ¿Qué relación ve entre la cuestión de la presión fiscal y si la presión fiscal, digamos, o la política fiscal tiene relevancia en las inversiones y en la generación de empleo? Bueno, a ver, en algo voy a ser súper contundente, me parece que lo decía Roberto hace un rato. La política fiscal no es aislada nunca. Y cualquiera acá que conozca a un empresario o empresaria, no importa de qué tamaño, sabe que cuando hay laburo, contratan gente. Y cuando no, no. No hay política impositiva que pueda hacer que una empresa contrate gente si no tiene a quién venderle lo que hace. Eso, en eso me parece que no hay política tributaria que pueda revertir una crisis en ese aspecto. Y de hecho, un poco lo comentaba Raúl hace un rato, el macrismo bajó casi 3 puntos la presión tributaria en Argentina, y el desempeño económico, o sea, creo que fue la primera vez en muchos años que Argentina cayó 3 años seguidos. O sea, de los 4 años que quedaron 3, la economía se contrajo. Insisto, ¿esto quiere decir que la causalidad vale al revés? ¿Subamos, que no pasa nada? No. Y acá también, retomando lo que decía Raúl, toda una discusión que se dio con algunas fallas sobre los derechos de exportación en el 2008, el macrismo no dio ninguna discusión e hizo algo que nadie se atrevería a hacer, ni el más atrevido de los estatistas, que fue ponerle derechos de exportación a las economías regionales y a los productos industriales. A nadie se le hubiese ocurrido llevar adelante una política, porque justamente se trata, incluso desde su concepción, el derecho a las exportaciones iba mucho más a esta rentabilidad extraordinaria del suelo y que el tipo de cambio genera un beneficio extraordinario y demás, que no aplica para nada a las producciones que tienen generación de valor agregado, como son los sectores industriales, a las economías regionales que se enfrentan a dificultades logísticas, de distancia, digo, a la diversidad y multiplicidad de regímenes subnacionales que son un paraguas de todos colores, y a esos sectores sí se les ponen derechos de exportación sin mediar demasiada discusión en el ámbito legislativo. Bueno, perdón, pero tengo que hacer esa digresión porque hablando de derecho de exportación es un tema que hasta el más, como decía, el más osado de los estatistas no se hubiera atrevido a hacer algo como eso. Y sobre la cuestión de las inversiones y el empleo, me parece que ahí sí, pero la actividad económica, el sistema tributario no va a poder revertir crisis económicas, no tiene ese poder, sí tiene el poder de acompañarlos, pero si retomamos lo que les decía antes, ¿no? Del podio de más presión tributaria y menos presión tributaria. Yo veo acá el Congo tiene 13, 14 puntos de presión tributaria, no tiene más inversiones ni que Argentina ni que ninguno de los países, salvo que,
Yo pienso que no, pero quizás en una discusión que se quiera dar en algunos ámbitos, es que querramos ocupar ese lugar del mapamundi, que es ser aquel lugar de los salarios bajos, de los salarios de miseria, de paraíso fiscal. Si queremos insertarnos desde esa perspectiva, sí podemos pensar que esta puede ser una buena estrategia, pensándolo como inversiones que vienen más del tipo extractivo o para dedicarse al comercio exterior, o sea, exclusivamente destinados al comercio internacional. En todo lo que sea mercado interno y un modelo de país que yo, al menos de mi perspectiva, Argentina más o menos en eso guarda ciertos consensos de dónde se inserta o más o menos dónde quiere estar, que no es ni la de los paraísos fiscales, ni el país que compite por bajo costo, ni por bajo costo salarial, salvo que ese sea el caso, que querramos insertarnos desde ese lugar, bajar los impuestos en sí mismo no va a generar ninguna lluvia de inversiones, aunque sí mejorar las prestaciones que damos como Estado con los impuestos que recaudamos, esa podría ser una discusión un poco más interesante y más alineada con lo que es la historia argentina. Tal cual, Agustín, es así. Ahí, mientras vos estabas hablando y mientras también hizo su exposición Raúl, hay muchos de los participantes que están hablando de este tema de los sectores PYME, ¿sí? Algo que más o menos estuvieron ustedes planteando y que también estuvieron diciendo que cuando estamos hablando de una reforma tributaria es muy importante hacer esto de la sectorización, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden otorgar beneficios? ¿Cómo se puede tratar a cada uno de los sectores que muchas veces tienen que tener un trato diferencial? Y en ese trato diferencial, por supuesto que viene de la mano de las políticas económicas, pero también, por supuesto, viene de la mano de un organismo que estamos viendo, como bien dijo Roberto hace un rato, que está trabajando también para que el organismo sea más cercano al contribuyente o al ciudadano. La verdad que me parece que fue una charla muy, muy, muy interesante. Ya estamos casi en el tiempo que teníamos previsto para tener este encuentro, que como bien yo les había mencionado al inicio, esta es una charla, conversatorio, en este ciclo que está llevando a cabo Lista Verde Alternativa Profesional, este ámbito de profesionales de ciencias económicas que viene trabajando en pos de la mejora de la profesión, en pos de poder ayudar al colega que en esta pandemia se vio inmerso en un mundo en el cual tuvimos que tratar de avanzar a pasos agigantados con el tema de la digitalización, la modernización, tratar de adaptarnos a este contexto y, por supuesto, entender que estamos en una pandemia y que estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder acompañar al profesional que, por supuesto, muchas veces está en su estudio y que estuvimos bastante vapuleados porque no solo la salud, sino que el contexto general y familiar a veces han hecho que el ejercicio de la profesión haya sido bastante tedioso. Pero bueno, utilizamos estas herramientas para hacer un intercambio de ideas muy fluido y muy importante, es decir, que Lista Verde Alternativa Profesional en esta oportunidad, junto a EFIP, ha llevado adelante esta charla con un montón de colegas que han participado y que por supuesto que esta no va a ser ni la primera ni la última charla sobre reforma tributaria. Vamos a agradecer por supuesto a Raúl que estuvo con nosotros, a Agustina, a Roberto, a Federico que también hemos moderado la actividad. Por supuesto que todas las inquietudes que vayan quedando, que siempre nos queda algo en el tintero, no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo, sino simplemente recuerdo que nos pueden encontrar a través de todas las redes, a través de Facebook, Twitter, Instagram, nos pueden encontrar como Lista Verde Alternativa Profesional, en la cual ustedes pueden decir, por supuesto, cuáles son las inquietudes, sobre qué temas, sobre qué tópicos en particular quieren que vayamos trabajando. Como bien les dije, nos reunimos con AFIP,
nos reunimos con Renta Ciudad de Buenos Aires, hicimos charlas sobre procedimiento tributario, sobre monotributo, sobre cooperativismo, sobre presupuesto y género, sobre un montón de cuestiones en las cuales el profesional de ciencias económicas hoy tiene inquietudes, porque la verdad que la profesión nos va llevando hacia un lado y hacia otro. Y la verdad que pensar en una reforma tributaria con tiempo para el 2030 me parece muy fructífero de dejar de pasar de la cotidianidad a la planificación, que eso es lo que muchas veces nos está faltando. Así que, ¿tienen alguna otra cuestión que agregar antes del cierre? Estáis ahí viendo los agradecimientos a todos aquellos que estuvieron participando, así que si no hay ninguna inquietud más, en nombre de Lista Verde Alternativa Profesional y de todos los colegas que participan de este ámbito de formación y académico, les doy muchísimas gracias por estar y bueno, nos veremos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos por participar y nos estamos viendo próximamente, ¿sí? Muchísimas gracias a todos.